Hola, les habla el ingeniero José Luis Barzuna de Disasoft. De hace mucho tiempo nos vienen pidiendo que mostremos un video de cómo hacer un edificio, no una viga, no una columna, no un análisis espectral, sino un edificio completo. Y es con ese fin que hoy iniciamos una serie de videos donde pretendemos mostrar cómo realizar el modelo de un edificio de 40 niveles en el ETABS, ahora que las torres se están poniendo de moda en Costa Rica, y pretendemos que este sea un modelo que muestra desde el principio hasta el final cómo trabajar un modelo de estos. Es una solicitud que nos han hecho ya durante algunos años y pareciera que el momento es propicio. Como todo curso, debemos de enfocar bien a quién va dirigido este proyecto. Vamos dirigidos a un usuario intermedio, tal vez avanzado. Pretendemos que el usuario tiene un conocimiento básico de diseño de edificios. El video no es un sustituto de educación formal, ni de experiencia, ni de buenas prácticas, es sencillamente un ejercicio que muestra cómo usar la herramienta de ETABS. Esperamos que el usuario ha tenido experiencia previa con el ETABS, que conoce los comandos básicos, que conoce las herramientas gráficas del programa, que conoce los principios del método de rigidez directa, en fin, que tiene una educación general adecuada sobre el uso de este programa. Viendo a nivel macro lo que vamos a estar viendo en esta serie de videos, vamos a estar cubriendo modelado general. Vamos a ver cargas estáticas y dinámicas en diafragmas, diseño de elementos de marco y de muro de concreto, modelo y diseño de entrepisos de concreto aprovechando las nuevas facilidades que ofrece el ETABS, modelado y diseño de fundaciones, dibujo y detallado de estructuras de concreto y los resultados que podemos obtener del programa. En cuanto al modelado general, vamos a mostrar cómo se hace una importación de un DXF o un DWG que haríamos tal vez en un programa como el BricsCAD o el AutoCAD, la creación del modelo a partir de la generación de las vigas, las columnas, los entrepisos, en fin, los diferentes elementos que la componen, el mallado de los sistemas de entrepisos según el tipo, cerramientos de muro cortina para el cálculo de presiones de viento, el modelado de elementos de pier y expander, el pilar y dintel, modelado de rampas y el modelado de las fundaciones. En cuanto a cargas estáticas y dinámicas en diafragmas, vamos a ver diafragmas de entrepisos rígidos, semirrígidos y flexibles, definición de fuentes de masa, carga sísmica de acuerdo al Código Sísmico de Costa Rica del 2010, según el método estático y según el método dinámico espectral o pseudodinámico. Y vamos a incursionar un poquitico en histogramas de aceleración, ya que me lo han pedido en algunas ocasiones, entonces vamos a tratar de aprovechar que tenemos un modelo de importancia para probar esto. Y vamos a mostrar también cómo generar las permutaciones de carga de viento, incluyendo dirección y excentricidad del viento. Vamos a mostrar en elementos de marco y de muro cómo utilizar las secciones AutoSelect de marcos y muros para alcanzar metas de desplazamiento, o las secciones de AutoSelect de marcos y muros para alcanzar metas de periodos de vibración. Vamos a mostrar cómo construir los combos de carga. Vamos a mostrar cómo hacer grupos de diseño y para qué sirven. Vamos a diseñar para efectos de torsión en muros de 3D, configuraciones de muros de cortante en 2D y 3D. Diseño de elementos de concreto según el código ACI 318-14. En cuanto al diseño y modelado de entrepisos, hemos considerado mostrar una variedad amplia de entrepisos. Entonces vamos a crear primero un modelo a base de losas, pero después le vamos a cambiar los entrepisos en algún momento para mostrar cómo modelar viguetas y planchas multitubulares, viguetas de tipo joist y vigas W, losas sólidas soportadas en vigas primarias y secundarias, losas planas con y sin postensión, losas nervadas con y sin postensión, losas de casetón con y sin postensión, algunas otras que se me van a ocurrir ahí de camino. Y vamos a ver cómo diseñar también para el control de la deformación de la losa agrietada. En cuanto al diseño de las fundaciones, vamos a aprovechar las nuevas facilidades que ofrece la versión Ultimate del ETABS para mostrar cómo modelar las placas aisladas de fundación, las placas combinadas, losa flotante de fundación,
e incluso el caso de una losa con pilotes, una placa con pilotes cuando la capacidad del suelo no nos alcanza. En cuanto a resultados, pues vamos a ver los reportes detallados de columnas, vigas, muros. También vamos a ver gráficos y otro tipo de reportes. Vamos a agregar los resultados de diseño a una base de datos para que se vea para qué sirve esto. En fin, vamos a tratar de dar una buena cobertura a cada aspecto del modelado y diseño de los edificios. Sin más preámbulo, entonces procedemos a describir nuestro modelo. Es un edificio de 40 niveles, pueden encontrar las plantas acotadas en el archivo DWG. Las primeras 5 plantas son un sótano de parqueo, la planta principal comercial, y de ahí en adelante tenemos una torre corporativa en varios niveles y una torre habitacional hasta llegar a la cumbre. El sistema sísmico resistente va a ser una combinación de marcos y muros. Los niveles de sótano de parqueo disponen de rampas de acceso que interconectan los niveles, y el edificio tiene núcleos de ascensores y escaleras en los extremos norte y sur. Para demostrar los diferentes tipos, vamos a tener niveles con diferentes modelajes de entrepiso. Vamos a iniciar el proyecto definiendo todos los entrepisos como un tipo losa de 200 milímetros. Más adelante vamos a modificar casi todos los pisos para mostrar diferentes tipos de modelado de entrepiso. Muchas de estas permutaciones se van a presentar con el único fin de demostrar errores conceptuales o de diseño, y por lo tanto se recomienda poner atención a la discusión de los resultados de cada entrepiso cuando lleguemos allí, no sea que caigan en la trampa de modelar el entrepiso incorrectamente. Aquí vemos una gráfica básicamente donde tengo las permutaciones que se me han ocurrido al momento en que empiezo con este video, y entonces podemos ver cómo tenemos la losa sólida con diafragma rígido, con diafragma flexible. En cada piso va a tener su propia definición de un sistema de entrepiso, y ahí tenemos las diferentes permutaciones que pretendemos meter. Ciertamente un edificio real, normalmente pues el edificio va a tener uno o dos tipos nada más, no es un popurrí como el que vamos a hacer aquí, pero el fin es didáctico. En cuanto a las cargas del modelo, vamos a tener las cargas permanentes divididas en diferentes patrones de carga. DET es un patrón que yo típicamente utilizo para mantener ahí las cargas que son autocalculadas por el ETABS. Las dejo hasta en inglés sencillamente para acordarme que eso lo hace el programa automáticamente. Esa es la caja negra. También tenemos una carga permanente adicional, carga permanente en elementos de fachada y carga permanente en elementos de azotea, debidamente discretizadas o separadas para no confundirlas. En cuanto a cargas temporales, tenemos carga temporal de entrepiso y carga temporal de azotea separadas también para poderlas administrar separadamente. Carga de empuje, tenemos la sobrecarga de empuje por sobrecarga del suelo, la carga de empuje del suelo y carga hidrostática. En cuanto a las cargas de viento, vamos a utilizar el generador automático de cargas de viento del ETABS. Este generador automáticamente produce 12 permutaciones de carga, y entonces vamos a aprovechar cómo aprender a usar esto. Cargas sísmicas, vamos a crear las cargas mediante el método estático del código sísmico, tanto en X como en Y. Y en cuanto a las cargas dinámicas, vamos a crear las cargas que prescribe el código sísmico, que es básicamente 100% del espectro de respuesta en una dirección más el 30% en una dirección ortogonal. Esto en ambas direcciones, es decir, tenemos dos condiciones de carga, pero también vamos a crear la que recomienda el profesor Wilson. Y vamos a crear también cargas de histograma de aceleración. Vamos a utilizar el generador de histogramas sintéticos del ETABS para demostrar cómo se utiliza y qué hace, y vamos a crear registros en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Entonces vamos a proceder a iniciar con el modelo. Es ideal cuando uno asume un proyecto de esta envergadura, de esta magnitud, realmente para cualquier proyecto, pues siempre hay un ahorro de tiempo que se va a partir de una plantilla en la que se ha predefinido la generalidad de los elementos que vamos a utilizar en el modelo. Como el fin de este video es didáctico, yo voy a partir de una plantilla muy básica a partir de la cual construiremos la totalidad del modelo. Pero tengamos presente que mi trabajo sería muchísimo más sencillo si partiera de una plantilla más completa. En mi plantilla, por ejemplo, se incluyen esquemas de unidades predefinidas según mi agrado y otros parámetros. Puedo tener
diferentes esquemas de unidades que le agradan a cada ingeniero. A uno les gustarán toneladas metro, a otros les gustarán kilogramos metro. También en mi plantilla existe una gran variedad de materiales, de secciones de tipo marco, de secciones de losa. Todas estas secciones las hemos predefinido a lo largo de los proyectos conforme se han venido utilizando, de tal manera que la plantilla ya dispone de una cantidad importante de elementos que no hay que volver a redigitalizar. Tenemos también secciones de metal deck, secciones de muro. Puedo tener también tipos de varilla que típicamente utilizo en los diseños. Mi compañía podría ser muy especial y podría importar sus propios varillas de refuerzo en una norma diferente a la que se utiliza típicamente en el país. Y también tenemos definiciones de load patterns, de tal manera que no tenemos que definir patrones de carga cada vez que vamos a hacer algo, o también los load sets que nos permiten cargar múltiples patrones de carga simultáneamente con solamente una asignación, como la que vemos aquí en pantalla. También incluye la predefinición de la fuente de masa. Como ya predefiní los patrones de carga, puedo sencillamente utilizar estos patrones de carga como parte de la definición de la fuente de masa, no tengo que volver a redigitalizarlo. De esta manera utilizo muchísima información reiteradamente. Nuestra plantilla podría incluir entonces casos como casos de carga modales, que podrían ser eigenvalue o podrían ser vector reads. Aquí vemos que la plantilla que vamos a utilizar ya incluye una condición de un caso de carga modal para 30 periodos de vibración. Si es suficiente o no, ya lo veremos. La plantilla también incluye los casos de carga usuales. Normalmente existe una relación de 1 a 1 entre patrones de carga y casos de carga, pero también podemos combinar múltiples patrones de carga en un solo caso de carga. Entonces aquí vemos los que hemos predefinido en la plantilla, y al mismo tiempo tenemos los combos de carga que típicamente están asociados con el proceso de diseño de un edificio. Vemos los combos de carga del Código Sísmico de Costa Rica como CR01, CR02, CR03 y algunos otros combos de carga que utilizamos por alguna razón en el proceso de diseño, como esa que vemos ahí que se llama DINFUN, que la uso para predimensionamiento de fundaciones. Entonces, con cada proyecto nuevo que iniciamos, el primer paso debería ser analizar el proyecto, determinar si este proyecto demanda cosas que no hemos incorporado a la plantilla y si esas cosas van a ser de utilidad futuro. Si es así, mejoramos la plantilla antes de crear el nuevo modelo. Una vez mejorada la plantilla, lo aplicamos. De tal manera que con cada modelo que nosotros vamos a realizar, es menos el trabajo que tendremos que realizar en futuros modelos, ya que no estaríamos partiendo de cero, sino que la plantilla ya contendría estos datos. Es parecido a ir construyendo una biblioteca de detalles en CAD para no tener que redibujarlos cada vez que hacemos un proyecto nuevo. Y entonces vamos a empezar con la importación de nuestras plantas que provienen de un archivo que ha sido preparado en BricsCAD en formato DWG y posteriormente convertido a un DXF para efectos de ser utilizado en la importación del ETABS. Es importante comprender que todo proceso de importación va a tener sus reglas. El ETABS solamente procesa líneas y arcos para crear vigas y muros. La línea funciona como la línea centro del muro. No son polilíneas. Las polilíneas cerradas, como por ejemplo si dibujamos un rectángulo, nos sirve para que el programa reconozca una sección de columna o el perfil de un entrepiso, la forma general en planta del entrepiso. Adicionalmente, el ETABS va a calcular automáticamente las líneas de centro entre dos líneas paralelas, y si tenemos dos líneas él cree que es un muro y va a calcular la línea centro. Puede ser un arco, que definen un muro si se encuentran cercanas al valor especificado por el usuario y su diferencia de longitud no es más grande que el valor que también fue especificado por el usuario. Si un muro es definido en el DXF como un polígono, entonces ETABS no lo va a reconocer, habría que explotarlo primero, ni siquiera creará la línea centro. Esa línea solo ocurre cuando existen dos líneas, no polilíneas, o arcos paralelos, por lo que sería necesario explotar el polígono en líneas y arcos en el archivo de DXF-WG. Adicionalmente, el ETABS en casos de muros en X, Z, S, L y C
va a capturar correctamente las líneas que definen los muros. En el caso de muros en forma de E y T, donde hay un cruce de muros, el ETABS creará las líneas para todas las piernas del muro, pero no habrán líneas centro en el sentido vertical visto en planta. Sin embargo, ETABS sí creará los snap points al final de estas líneas horizontales, que pueden utilizarse para redibujar las líneas de centro verticales. Aquí a la derecha vemos un gráfico básicamente cómo interpreta el ETABS un muro en E-tipo ducto de elevadores. Entonces, en nuestro caso hemos preparado un DWG en BricsCAD para realizar las importaciones. El edificio consta de una base de parqueos subterráneos con una rampa central y una torre de menor dimensión con sus ductos de elevadores y escaleras verticalmente. Aquí podemos ver la geometría general, la zona verde es la base, la zona más amarillita es la torre. Aquí vemos ya separada la parte de la base, y la sección negra que vemos en el centro es por donde correría la rampa de acceso a los parqueos subterráneos. Aquí tenemos la sección de la torre, vemos que es más pequeña que la planta base, y ahí tenemos definidos las vigas, tenemos definidas las columnas, tenemos definidos las perforaciones de la losa y el perfil general del edificio, que como podemos ver tiene algunos segmentos que son curvos, tanto como se ve en la esquina inferior derecha, que es un segmento de fachada curvo, o unos balcones que sobresalen en las dos fachadas laterales. Bien, de esta manera creo que hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su compañía y espero verlos en los próximos videos. Parte de ISASOFT ha sido un placer tenerlos con nosotros. Esperamos que esta serie de videos respondan a muchas de las preguntas que nos han venido formulando a través del tiempo. Muchísimas gracias y que Dios los acompañe.